Hola rayito de luz, espero que te encuentres muy bien. Nuestro tema se centra en los pensadores griegos. En temas anteriores hemos visto qué es la criminología, la criminalística y otras ciencias, pero no hemos llegado a la profundidad de saber quiénes son los pensadores que impulsaron el estudio de estas ciencias y ciencias que auxilian a la criminología. Los griegos sin duda alguna dejaron mucho conocimiento en áreas como la medicina, la política, la filosofía, entre otras, y la criminología no es la excepción. Se sabe que los griegos centraron su atención en estudiar al hombre, pero también al medio que los rodea. El crimen fue uno de los aspectos más estudiados por ellos y dentro de la criminología se pueden destacar tres corrientes criminológicas, las cuales son las biológicas, las sociales y las psicológicas, mismas que son representadas por Hipócrates, Platón y Aristóteles. Nuestro primer autor entonces a estudiar será Esopo. Él afirmaba que los crímenes son proporcionales a quien los comete. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de peligrosidad de una persona va a estar relacionado con el tipo de crimen. También hay que destacar que crimen es para aquellos hechos que se consideran son los más aberrantes que pueden existir en la Tierra. Entonces, dependiendo de cómo sea la escena, el hecho tal cual, se considerará el nivel de peligrosidad de la persona. Ojo, hay que tener presente que en la actualidad se sabe o se cree que la peligrosidad puede ser medida a través de dos aspectos. El primero es la capacidad criminal que tiene una persona y el segundo es la adaptabilidad social que tiene esta persona. 2. Crotón. Se considera que aparentemente él fue el primer personaje en diseccionar animales y también en estudiar aspectos o características físicas y morales del criminal. 3. Isócrates. Él decía que ocultar el crimen es ser parte de él, esto planteado desde el problema del ocultamiento. Muchas veces he dicho que si ven una situación que no es correcta, un delito, una conducta antisocial, algo que agrede el bien común, lo denuncien o hablen, porque no hacerlo es ser parte del mismo crimen. Como ejemplo rápido, cuando somos asaltados en el transporte público y no acudimos al MP para levantar nuestra denuncia por la razón que ustedes quieran, pues no sabemos para qué va a ser utilizado ese teléfono. Si nosotros no tenemos cómo demostrar que fuimos víctimas de la delincuencia, si ese teléfono llegara a ser utilizado para hacer llamadas de extorsión, para un secuestro o lo que sea, al estar registrado a nuestro nombre, entonces nosotros seríamos como los responsables de esos delitos, seríamos parte de ellos por no haber hecho lo que nos correspondía a nosotros como ciudadanos, que era en su momento denunciar que habíamos sido víctimas. Entonces, siempre que veamos algo que no es correcto, hablando de México, tenemos el número del 911, que no importa qué, ahí es para cualquier emergencia y ya hay un registro previo de que se hizo ese llamado. 4. Protágoras. Él impulsó la penología sin duda alguna y él decía que el malhechor no podía ser castigado por un mal que había hecho o tomar represalias por ese daño que había causado, y quien lo hiciera era a través de la bestia irrazonable que no podía entender las causas, pero también que quería hacerlo a través de represalias, algo que ya se había hecho con anterioridad. Decía que no podía ser deshecho. Él enunciaba la función de la prevención de manera general. Va de la mano con lo que es el tema de la pena, ¿ok? Lo penal, la penología, el penitenciarismo incluso. 5. Arquímedes. Él es uno de los precursores que se considera de los principales en impulsar la criminalística. Él tenía un principio el cual decía que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido. Ahora bien, ¿cómo llegó a este principio? Bueno, el rey de Siracusa lo mandó a llamar ya que se corría el rumor de que su corona no era de oro. Quería saber si lo habían timado con su corona y por eso lo llamó para investigar este caso. Se dice que un día mientras se bañaba o estaba en la tina en la bañera, pudo comprobar y analizar esto a través de él, de cómo él al sumergirse en el agua pues se analizó esta situación y quiso comparar entonces este caso con lo que él había experimentado en la bañera. Para eso pidió que se hicieran dos cubos que tuvieran el mismo peso de la corona. Un cubo era hecho de plata 100% y otro cubo era hecho de
oro. Lo sumergió en líquidos, en agua, de manera separada para analizar este principio, para ver si tenía lógica, comprobarlo, y así fue como llegó a la conclusión que la corona del rey de Siracusa estaba hecha de ambos elementos, de oro y de plata, pero sin duda alguna predominaba el elemento de la plata. 6. Sócrates. Él impulsó la criminología y les voy a decir el pensamiento de este autor a mis palabras y espero que me puedan entender. Él resumía todo en un conócete a ti mismo. Decía que todos tenemos una virtud, que nacemos con ella y que necesitamos conocerla a profundidad para que esa virtud se convierta en una ciencia. También decía que el hombre es malo por ignorancia y no puede seguir el camino del bien porque no lo conoce, pero también destacaba que la virtud puede ser enseñada y al ser algo que puede enseñarse, entonces se puede aprender esa virtud. Algo que él destacaba también es que el hombre no puede conocer qué es justo y bueno hasta que no lo experimenta por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros vamos a determinar qué es bueno, qué es justo de acuerdo a nuestras experiencias. Y también destaca que la persona infeliz es aquella que es una opresora, que está siempre detrás de los demás, que no los deja vivir y entonces es una persona infeliz. Y decía que una persona feliz es aquella que vive justamente. Y justamente aquí es en donde pues yo relaciono todo lo que les he dicho a lo largo de todos los videos, y que es que ustedes generen sus propias experiencias, conozcan cuál es su virtud, aprendan a conocerse, qué es lo que quieren en la vida y a partir de ello empiecen a explotar esa virtud. 7. Hipócrates, padre de la medicina. Su pensamiento es: si las enfermedades proviniesen de los dioses, entonces los pobres serían los más enfermos, ya que no tienen los recursos para hacerles ofrendas. Sin embargo, los ricos son los que más se enferman. Esto tendría a lo mejor un poco de lógica con lo que en algún momento se dijo con la pandemia, que las personas pobres iban a ser las menos afectadas, ya que no tenían como los medios para salir y darse la vida que en algún momento se vio en la pandemia, a diferencia de los ricos, que se veía que no había preocupación alguna por el tema. Hay que destacar dentro de este autor que también fue quien estudió los temperamentos que conocemos y que cada uno de nosotros tenemos según nuestras cualidades y también lo que nos han transmitido, ya que el temperamento es algo que se puede adquirir a través de la familia. Dentro de estos temperamentos que estudió Hipócrates, pues también analizó cómo estos están relacionados con los comportamientos que tenemos cada uno de nosotros. Y de alguna manera a este autor se le puede relacionar con lo que es la medicina forense. 8. Platón. Él es el que impulsó la sociología. Se encargó de estudiar el medio ambiente y cómo éste se ve influenciado en la conducta de una persona. Destaca que la miseria es un factor criminógeno para que la conducta antisocial se lleve a cabo. En ese tiempo lo que estaba en auge pues era el tema del oro. Y Platón decía que el oro era aquello que hacía que las personas delinquieran y que hubiera más delitos, ya que este provocaba un deseo y por ende toda persona quería tenerlo. También decía que una persona puede convertirse en criminal de acuerdo al medio que lo rodea, a la opresión de este mismo medio, a las malas compañías, pero sin duda alguna el tema de la miseria y la pobreza va a ser un factor detonante para que una conducta se lleve a cabo. También hay que destacar que Platón consideraba al criminal como un enfermo y por ende creía o tenía la idea de que tenía que ser tratado como tal, y en este tratamiento tendría que educar. Las aportaciones de estos autores podemos ver que mucho de lo que se habla en el tratamiento penitenciario también tiene raíz de aquí. Lo he mencionado en temas anteriores que en México el artículo 18 constitucional nos habla de qué condiciones, qué se va a trabajar con una persona que esté privada de su libertad para que pueda tener una reinserción social. Aristóteles. Él puede ser considerado el padre de la psicología y también este autor refería que una persona puede ser buena o mala, ya que la virtud y el vicio son voluntarios. Esto quiere decir que de algún modo nosotros tenemos libertad de decidir qué es mejor para cada uno de nosotros, qué es bueno o malo,
Y también dice que las pasiones es un tema que va a provocar siempre que se den los delitos. Y coincide con el pensamiento de Platón que la pobreza es uno de los factores criminógenos más importantes para que el delito se lleve a cabo. En Alejandría, Herófilo es considerado el primer autor que estudia la anatomía, ya que él empezó a hacer el análisis de cadáveres. Hay que destacar que los médicos egipcios eran unos máster en el embalsamiento y la momificación. Y por último, el 11º autor o pensador griego es Erasístrato. Él es considerado el personaje que impulsó el estudio de lo que hoy conocemos como polígrafo o detector de mentiras. En la historia va más o menos así: lo manda a llamar un rey y le pide que analice qué tiene su hijo porque está presentando enfermedad, pero no se sabe qué tiene. Él, a través del pulso, quiso analizar qué estaba sucediendo con este hijo del rey y le hizo la pregunta de qué mujer le gustaba. Dentro de todas las mujeres del castillo fue detectando cuando el pulso subía, bajaba y demás, y detectó que estaba enamorado de la madrastra, pero para no traicionar a su padre reprimía ese sentimiento y entonces le provocaba la enfermedad que tenía en ese momento. Hoy sabemos que el tema del polígrafo o el detector de mentiras mucho tiene que ver con nuestras pulsaciones. Entonces, bueno, a partir de entonces podemos ver qué tan importantes son estos pensadores griegos y de qué manera han influido en las ciencias sociales relacionadas con la criminología como tal. No olvidemos que la criminología es una ciencia interdisciplinaria y por ende va a necesitar de otras ciencias, y qué mejor que conocer de ellas desde donde parten. Creo que es todo lo que les tengo que aportar el día de hoy en este tema. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con sus amigos, pero sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y se me estaba pasando, también háganme saber en la cajita de los comentarios qué piensan al respecto de este tema. Los veo la siguiente semana con un nuevo video.